Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en los Salmos, en el Salmo 51, versos 1 al 19. La oración que incomoda, pero restaura. David, el autor de este salmo, fue puesto en evidencia por el profeta Natán, tras su terrible accionar pecando con Betsabé y posteriormente matando a su esposo Urías el hitita. El rey David experimentó un profundo arrepentimiento que lo llevó a la presencia de Dios en oración y hondo pesar. La historia es relatada en 2 Samuel 12, versos 1 al 15. Puedes leerlo. ¿Cómo es Dios según la porción de hoy? El rey David reconoce en Dios, a nuestro Padre, a un Dios misericordioso. Sí, así es Él. Si lees en 2 Samuel 11:27, verás que la actitud de David fue desagradable a los ojos de Dios, y la verdad es que David actuó mal. Tomó a una mujer que pertenecía a otro hombre y luego mata a ese hombre para que no sea descubierto su pecado, pues, para su desgracia, aquel desliz había dejado embarazada a Betsabé. Pero su esposo no creería que ese hijo fuera suyo, pues él se encontraba luchando en la guerra. Así que la decisión de David fue matarlo. Sí, muchas veces queremos ocultar nuestro pecado, como lo hizo David, y las cosas empeoran. Pero qué misericordioso que fue Dios ante la situación, no desatando su enojo sobre David, sino que envía a su profeta y una palabra a través de él, esperando arrepentimiento de David. Dios también es omnisciente según esta porción. David reconoce esto al decirle en el verso 6, Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios supo lo que David había hecho. No necesitó que nadie le fuera con el chisme, no. Imagino la vergüenza que sintió David cuando el profeta de Dios le muestra su pecado. Y debemos admitir que fue prudente y respetuoso al hacerlo. ¿Ya lo leíste? Y de la misma manera ese día, como actuó Dios ese día, también actúa con nosotros. Él puede ver todo lo que hacemos, conoce nuestras rebeliones, aquellas que son evidentes a los ojos de los demás, como aquellas que no lo son y que pensamos que solo nosotros sabemos. ¿Qué pensará Dios de lo que ve respecto a ti y a mí? ¿Se agradará? ¿O como en el caso de David aquel día siente desagrado por nuestras acciones? Deberíamos analizar nuestras vidas hoy a la luz de esta porción, ¿no lo crees? Amén. Amados, mirando a David a través de esta porción me pregunto, ¿hay algo que podamos imitar de él o algo que no debamos imitar de él? Por supuesto, no debemos imitar el esconder nuestras acciones. Ninguna cosa hay que tú y yo hagamos que esté oculto de los ojos de Dios. Entendámoslo de una vez, por favor. No debemos imitar a David en permitirnos el ocio insano. ¿Qué significa eso? Mi querido amigo, amiga, a veces los momentos de ocio son gratificantes y reconfortantes, pero a veces no. Sobre todo cuando en ese momento debimos estar en otro lado, en otro lugar y cumpliendo nuestra labor. El rey David no debía estar en el palacio aquel día que vio a Betsabé bañarse desnuda. No, él debió estar batallando en la guerra junto a sus hombres. ¿Sabes? Hacer lo que no debemos hacer muchas veces sucede cuando no estamos donde debemos estar. Seamos cuidadosos con eso, cuidadosos en eso. No debemos imitar el asesinato que cometió David. Bueno, me dirás, Vivi, en eso puedes estar tranquila. Yo nunca asesinaría a nadie. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que la lengua, esa que tú y yo tenemos en la boca, es un arma poderosa y que al usarla como no conviene podemos herir a las personas y hasta cometer homicidio. Pero ese es tema para otro día. Bien,
Ahora, ¿qué actitudes de David sí debemos imitar? Debemos dejar que la palabra de Dios produzca en nosotros esos valiosos frutos de arrepentimiento. Qué hermoso es ver a un hombre como este, rey, arrepentido y quebrantado delante de la presencia de Dios. ¿Nos pasa? Sí, sería bueno que nos pase muy seguido. Amados, no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. El remordimiento muchas veces lleva a las personas al autoflagelo y en el peor de los casos al suicidio, pero el arrepentimiento traerá cambios contundentes y edificantes a nuestras vidas y a nuestro entorno. Amén. Debemos imitar a David en recurrir a la oración en aquellos momentos de angustia y pesar. Debemos reconocer nuestras transgresiones delante de nuestro Señor, como lo hizo David, y buscar reivindicarnos por medio del arrepentimiento y redireccionamiento de nuestras vidas y acciones. Amén. Debemos, al igual que David, buscar la pureza, la santidad y el gozo que solo Dios puede producir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. David lo hizo. Lee los versos 10 al 12. ¿Hay alguna enseñanza en esta porción? Sí, varias en realidad. Aprendemos que necesitamos pasar tiempo en lo secreto con nuestro Dios. Allí, en lo íntimo de su presencia, nos dará entendimiento respecto de muchas cosas. En su presencia hay perdón. Sí, su perdón traerá gozo. Su presencia traerá alegría, su perdón y presencia traerán refrigerio en medio del abatimiento que las circunstancias pueden traer en nosotros por diferentes razones. Aprendemos que la oración es un poderoso recurso para la pena y el pesar. Aleluya. Aprendemos que el Espíritu Santo es nuestro sustento en medio del abatimiento, ya sea físico o emocional. Aleluya. Aprendemos que un espíritu quebrantado y un corazón verdaderamente arrepentido son más valiosos delante de Dios que el mero remordimiento. Aprendemos que Dios jamás despreciará un corazón humillado y un espíritu quebrantado en nosotros. Estos son más valiosos que cualquier sacrificio que podamos hacer para Él. Una preciosa canción dice: cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, Dios, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Amado, que tú y yo podamos hoy elevar a Dios esa oración que sustenta y renueva, pero sobre todo que restaura nuestra relación con Él. Hagámosla ahora mismo. Amén. Dios nos bendiga.